Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya tú sabes. ¿Cómo están chiquillos? Gusto verles acá nuevamente. Esta semana 82. Es un agrado para mí entrar y ver que la gente está activa ahí en el chat. Gracias Rigo Martínez por estar aquí. Está Adi Ortiz también. Saludos hasta Argentina. Recuerden dejar ahí su like, digo el hashtag. Si te leo like ya tú sabes. Tenemos, a ver, queremos aparecer. Listo. ¿Qué es lo que dice acá? Mule Power. Buenas tardes, profe. Saludos desde España. Estoy en 14.6. ¿Alguna novedad? Estoy esperando sin actualizar. ¿Saldrá, verdad? Sí, saldrá. Saldrá en iOS 15. Está tan feo el panorama en iOS 15 que, si supieran nada más cómo han aparecido nuevos detalles en iOS 15 y fue parte de la conversación del podcast que ya grabé ayer. Está grabado el podcast, está editado, ya está en YouTube, ya está listo. Me falta la pura miniatura. Así que ni loco estar subiendo muy power a iOS 15, ni loco. Quédate en punto 6. Israel Seu, buenas tardes, profe, al pie del cañón. Saludos desde España, Madrid. Gracias por estar acá. ¿Qué es lo que dice Jonathan? Hoy sí no me pierdo al profe. Estamos aquí desde México, lindo y querido. Cada vez más cerca los exploits para el anhelado Jailbreak and Tether. Así es, Jonathan. Ahí vamos que se puede. Salvador González, ¿cómo está ahí? Está Alex Matos también, profe. Saludo aquí, un jailbreaker de la vieja escuela. Bienvenido también acá. Son todos de. No importa el nivel de experiencia que tengan, si es muy bajo o muy alto, todos son bienvenidos a sacar del aburrimiento a sus dispositivos realizando, como siempre digo, un viaje al futuro con funciones prohibidas. Larga vida al jailbreak, así es Israel, y a los que lo usamos, así es. Listo el like, gracias Jonathan. ¿Qué dice Oscar Ravago? Profe, saludos desde Palma de Mallorca. Sigo en 14.5 en mi iPhone 12 Pro, así es. La actitud es esperando y no desesperando. Esa es la actitud. Ya somos más de 40 personas aquí. ¿Cómo estáis, Santiago Caro? Gusto verte otra vez nuevamente. Saludos también hasta New York para David Arevalo. Hello, Juan Carlos Mandri. ¿Cómo estáis allá? Saludos hasta México. Salvador González también. Me dice, profe, mire su Instagram. Miro re poco el Instagram. Dime por acá, Salvador. Aprovechame, loco. Voy a leer tu mensaje y te voy a responder al tiro. David Arevalo, hello. Fernando Cruz, también saludos hasta Perú. Hoy Perú le ganó a Chile, men. ¿Qué le vamos a hacer? Jugaron mejor. Felicitaciones. ¿Qué es lo que dice Trimbo RD? Saludos desde Santo Domingo. Gracias, Trimbo, por estar acá. Está Luis Fernando también, Fonseca, desde Honduras, cada uno dejando ahí su país. Gracias, Diego Dramer, también desde Colombia, Bogotá. ¿Qué es lo que dice Androtech Sep? Llegamos y estamos dejando el like. Saludos desde México. Gracias, Androtech, por estar acá. ¿Qué es lo que me dice Salvador? Ya te dije, ya, dime por acá, Salvador, no me manden mensaje a Instagram. Sí, casi ni entro ahí. O sea, entro, pero no veo cosas de jailbreak en Instagram. ¿Ya? Así que veo cosas de jailbreak acá en Twitter y en YouTube. Así que continuemos por acá. ¿A quién tenemos? Está Bersh también. Me dice, ¿cómo eso que eliminaron a iOS 14? ¿En qué mundo estáis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está Omar también ahí conectado. Hey, Omar, te vi con el juguete nuevo. A disfrutarlo, se ha dicho. Yo también ya estoy casi decidido por él, Omar. Ya hay que avanzar, creo yo, ya del 2017 que no renuevo teléfono. Así que tenemos acá un invitado especial. ¿Ah? Este es el Matías. Va a cumplir 2 años en febrero. ¿Qué andáis haciendo, loquillo? Siempre que estoy haciendo clases a mi estudiante, él me viene a ver, me viene a visitar. Así que ahí vio el saludo del pequeño y el breaker. ¿Qué tenemos por acá también? Antonio Mongi, de Estoy en 14.8 y logré check rain. A disfrutarlo entonces, darle con todo. ¿Cómo está Edward? Hello. Cada vez menos para el mágico día prometido de octubre. Así es, Edgar López. El hype va a empezar a subir, no sé, ahí las notificaciones van a explotar. Van a explotar. ¿Qué es lo que dice Diego Dramer? Ahí saludos también nuevamente para ti. Ya hicieron el concurso de licencia de por vida de Amazing sí, David Valderramas. Fue la semana pasada aquel. Pero hay otros sorteos, no te sientas mal. Esta semana hay 3 tweaks, pero de los sicarios, de los logos. Demasiado, demasiado bueno. Primer tweak que se está sorteando es Ácara. Ácara o Acara, no sé cómo pronunciarlo todavía, pero Acara, digámosles, una palabra grave. Acara es para el Control Central, para el Control, se me lengua la traba, para el Control Center. ¿De acuerdo? Que es un rediseño del Control Center con nuevas funciones y nueva forma de ubicar los módulos. Está genial, el enlace está en la descripción. El otro sorteo que se está haciendo es de la vieja confiable, ¿cierto? AF Social.
Y AF Social es para las redes sociales, ¿cierto? Bueno, faltó una R y otra S, pero redes sociales para todo lo que significa obtener funciones prohibidas, desbloquear, descargar videos, etcétera, para la que tú quieras. Es un tweak todo en uno, le llamo yo, para tus redes sociales. Está, de hecho, trae esta para WhatsApp e incluye funciones de Watusi, o sea, es el todo en uno. Algunas personas como que compran AF Social y dicen, ya no quiero más, con eso estoy listo, y en parte tienen mucha razón. AF Social, y el tercero era uno que creo que Noé era que me lo estaba pidiendo, así que Moki, vi que entraste ahí recién, saludos para ti hasta México. NetFence. NetFence que brinda un cortafuegos, le voy a colocar acá un firewall, o sea, te identifica todas las conexiones entrantes y salientes a tu dispositivo respecto a lo que se establece a través de Internet. O sea, si hay alguna aplicación que se conecte con algún servidor, te va a avisar y te pregunta, hey, ojo, mira lo que está pasando acá. Evita que te estén rastreando. Trae un montón de bloqueos contra malware, contra anuncios que son molestos. No es un adblocker, hay que dejarlo claro. No, no haría un video de adblocker, estáis locos. De hecho, si uno hace videos de adblocker, es mucho el riesgo que se corre en un canal de YouTube. A buen entendedor, pocas palabras. Pero está buenísimo, está muy bueno. Así que no se los vayan a perder. Estos tres sorteos están en la descripción de este video a cara a F Social y NetFence. NetFence, así como lo puse en mi cuenta de Twitter, me arrepiento de no haberle hecho un revisado antes porque en verdad hoy día lo tengo instalado y no lo saco más. No lo saco más de mi dispositivo. Está pero demasiado, demasiado bueno, épico. Así que, David Valderrama, no te sientas mal. Hay otros sorteos también para ti. Y de AF Social se viene, perdón, y de Amazing se vienen más sorteos. Ya logré establecer el partnership, que es como el compañerismo, la alianza con esta compañía. Y video que ellos me piden, yo les doy prioridad y me regalan un montón de licencias. Así que estamos tratando de convertirnos como los embajadores en español de uno de mis programas favoritos, Amazing. Muy bueno. ¿Ya? Así que continuemos nada más. Está Ángel Munguía, ¿cómo está Ángel? Saludos también para ti. Paolo Peláez, recuerden hashtag, si te leo like, si leo tu comentario, dale ahí un like. ¿Qué es lo que dice Verge? Yo estoy en 14.4.1 esperando, estoy haciendo bien, pero por supuesto, Verge, esperando y no desesperando, está en una versión que estaría recibiendo incluso un jailbreak antether, o sea, apagar el dispositivo, encenderlo y queda en un estado permanente de jailbreak. Muy bueno. Hola, soy nuevo en 14.7 hay. Bueno, Marco, en este momento no hay, pero va a haber, o sea, hay más posibilidades en 14.7 que en iOS 15. O sea, si subes a iOS 15 va a ser más larga la espera todavía y está súper complicado el panorama de iOS 15. Obtuvimos una confirmación muy triste de una persona muy importante en la comunidad del jailbreak, un integrante de un equipo que fue parte de un equipo de jailbreak que fue parte de la conversación que se grabó ayer en el podcast. Así que ayer se grabó, ayer se editó, ya está en YouTube, está listo, ¿de acuerdo? O sea, me falta publicarlo nomás con la miniatura, pero ahí estamos, ¿ok? Dejen ver en qué comentario me quedé, en cuál me quedé, no me quiero perder los comentarios. Profe, perdón si le ganamos, no hay problema, Salvador González, el que juega mejor se lo merece, los partidos se ganan con goles y ustedes los hicieron. Daniel Cipriano también, saludos desde hasta Puebla, churra, el nombre de tu ciudad, no me matí. Tehuitzingo, se dice así, Tehuitzingo, desde Tehuitzingo, no me trolearon, ¿no es cierto? No empiecen con los troleos, ¿de acuerdo? Eh, Pablo Pelales dice 14.7.1 iPad Air 2, quédate ahí, no hay jailbreak todavía. Repito, hay más posibilidades en iOS 14 que en iOS 15. Así que, profe, ¿alguna novedad de la SEP de iOS 15 para los que estamos en 14.4 para subir a 14.5.1? Bueno, Apple también fue parte, Jonathan, de la conversación del día de ayer, así que, o sea, tenía que ser alguien que supiera de Future Restore, que fue parte de la conversación que se tuvo en el podcast que ya se grabó ayer. Así que todavía seguimos con las mismas novedades, aunque nuestro análisis y opiniones lo va a ver en la próxima mañana. Mañana se publica el podcast los días domingos, ustedes saben que lo van a tener allí. Así que continuamos acá. Ramiro MKR, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Sigo esperando el Anteter en 13.5 a quedarse ahí nada más, no te preocupes. ¿Qué es lo que dice Moki? Profe, buenas tardes. ¿Qué cree que me pasó? El día que subió el revisado de NetFest, no, te robaron el teléfono. Lo lamento mucho. ¿Qué la, qué? Por eso no hago videos de bypass, ¿cierto? Porque
Ah, qué horrible. ¿No? Espero que se pueda solucionar todo eso pronto, pero te voy a dejar una licencia para ti, no te preocupes. Ya, Ángel Munguía, ¿cómo está ahí? Acá está todo bien. Churrao. Lo siento mucho, no es. Tecan More, cómpralo, Juan. ¿Vale la pena el cambio? Creo que sí va a valer la pena. Y ahora cambiarlo. Y el reloj también, ya quiero tener un reloj. Todavía no tengo ningún reloj de Apple. Profe, cuando creo un álbum de fotos se duplica. Mi pregunta, ¿esas fotos duplicadas ocupan espacio? No, porque están todas guardadas como en el carrete principal. Si no me equivoco, creo que es así, si alguien lo puede corroborar, pero que yo tengo entendido que tú puedes borrar las fotos de un álbum que creaste y no se borran, porque están en el carrete, en el principal. Profe, si hacemos un jailbreak los dos, sería fantástico, Salvador González. Jonathan, no, profe, hasta el 14 Pro, el 13 Pro es lo mismo que el 12. Pero yo no tengo el 12 Pro, pues Jonathan. No tengo el 11 Pro, no tengo el 10S. Estoy en una 11, pues imagínate saltar de una 11 a una 15. Y si llegamos al 14 y es lo mismo, nah. Ahora el momento me tocará esperar nomás, pues si también no creo que vaya a ser muy distinto. O sea, piensen desde el 11 al 12, ¿qué cambio hubo? ¿Qué cambio hubo del 11 al 12? ¿Qué cambio hubo del 12 al 13? Entonces como que no me hago problema con aquello. ¿Qué es lo que me dice? Chura, no puedo leer tu nombre de usuario. Arxferx. Profe, ¿alguna manera de compartir los links vía NFC desde mi iPhone a otro? ¿Hay algún tweak? Hay un tweak del NFC, lo hizo Elías Limnios, el mismo que el creador de Colbar y de BioProtect, NFC Writer. No sé si servirá para aquello, no estoy seguro porque nunca lo he ocupado. El NFC no es algo que yo ocupe en mi teléfono. NFC Writer, así como el escritor del NFC, con doble T creo que era. Ahí te lo voy a colocar con signo de interrogación porque no estoy seguro si es ese. Ya, pero ahí échale una mirada. ¿Qué más tenemos por acá? Déjame ver que no se me vayan los comentarios. Recuerden que hashtag si te leo like. Estoy por acá. Me dice Juan Manuel, profe, mi iPad 2019 a iOS 15 actualizaste. El checkrain, sí, no, checkrain. De hecho, hay muy malas noticias, incluso con checkrain en iOS 15. No te pierdas el podcast de mañana y creo que el lunes voy a dar detalles que aparecieron después de la grabación del podcast. ¿Ya? Dios te bendiga también a ti, Jorge Ortiz, abundantemente para toda tu familia. Gracias también por tu buen deseo. Pablo Pelales ya te respondía 1471. Lex 17, how good is NetFence? Is amazing. I use the same software on my Mac. The software that I use is called Little Snitch. Little Snitch. This one is for macOS, okay? And I bought that software because it's amazing. O sea, you can track any outgoing or incoming connection to your PC, and it's amazing. And when I knew that a tweak do the same, then that software is wow, so great. ¿Ya? Ok. Hey, chiquillo, lo que estaba diciendo. Me preguntan por NetFence, si es realmente bueno. Bueno, hay un programa que yo ocupo en el Mac que se llama Little Snitch. Son esos programas que uno los ve y dices, hay que echar up and take my money. Te lo mereces, comprado. Y también pues tengo un mar de privacidad y de tranquilidad en el computador. Cualquier conexión que entra, que sale, todo te va avisando. Al principio es bien molesto porque te pregunta por todo lo que se conecta a internet, pero una vez que tú creas la regla para cada uno de los programas ya no te molesta más. Y cuando supe que eso estaba para el teléfono con un tweak como NetFence, fue asombroso. ¿Ya? Veamos acá, churra, son muchos comentarios que se me están pasando. Oh, perdón, perdón, perdón. Eh, ¿Qué me dice Axel Senpai? Un adblocker en YouTube literalmente hacerle perder dinero, por eso se borran rápido. Es que los adblocker en YouTube los borra YouTube porque estás yendo en contra de lo que es YouTube Premium. Entonces subir un video a aquellos como, loco, ¿qué onda? ¿No querís tu canal? No le va a pasar obviamente a los que tienen canales quizás con menos suscriptores o que están arrancando recién. YouTube no los va a inflar, no los va a pescar, y cuando un video ya se empieza a viralizar, es ahí donde vienen los problemas. Y ojo, porque a veces uno puede hacer un video, yo hice un video de eso, supongamos, sí, por el 2018, yo puedo estar en 2022 y YouTube te puede poner un strike por un video del 2018.
puede ser. Así que no hay que estar diciendo que estoy salvado. iPad mini en 14.8 me conviene actualizar para nada doble, para nada. O sea, si actualizas, te despides más del Yelve. No te pierdas el podcast de mañana, porque en verdad el panorama está, pero desalentador. Está hasta ahora desalentador. ¿Puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar, pero el momento de ahora no lo es. Hola, profe, desde Buenos Aires, Argentina. Ramiro, esperando la Anteter, así es, esperando y no desesperando. Profe, ¿se puede borrar Alstor? Lo tengo expirado y también el Reprovision Reborn, claro. Lo eliminas como si fuera cualquier aplicación. Eso es todo. Y apaga el teléfono, lo enciende y te aseguras que ya se fue. Antonio Mungi dice, ¿se puede hacer el jailbreak en iPhone 12 en 14.8? ¿Cree que se logre pronto? El pronto es tan relativo. No, 14.8 no creo que sea pronto, pero va a ser antes que iOS 15. Y así como van las cosas, va a ser mucho antes que iOS 15. Así que si llega a actualizar después, el Synology. ¿Ya? Así que quédate en punto 8 nomás. Aquí checando la asistencia. Gracias, Alfredo, por estar conectado. Santiago, claro, Caro, ya te respondí aquello de las fotos. Profe, ¿hay alguna manera de compartir links? También te respondía a ti. Hey, Juan Manuel envió una donación. Hola, profe. CheckRain sigue funcionando en iPadOS 15. Mi iPad lleva el A10. Gracias por tu donación, Juan Manuel. Respecto a lo que es CheckRain, todavía no hay funcionamiento en iOS 15. Apple introdujo un bloqueo que apenas detecta que tú estás modificando el sistema operativo en su interior, el teléfono te lo tumba, lo mata, te lo mata el teléfono, tenés que revivirlo con un cable especial o estar formateando. O sea, complicado. Hey, Diego Rosales, hello, gracias por estar acá. Gustavo Lozano también saludando en el chat. ¿Qué pasa, Gonzalo? Profe, como siempre, una semana más de novedades. Saludos desde San Pedro, Atacama. ¿Andáis en San Pedro, loco? Wow. Tengo buenos amigos allá en Calama y visité un par de veces San Pedro, así que disfruta nomás, abrígate en la noche, un frío, loco. Ya, sé que lo que hice CRCC. Profe, tengo un iPhone 10 en 14.4.2. El jailbreak que viene para este dispositivo va a funcionar el Face ID. Sí, sí, solamente es CheckRain el que hace perder el Face ID en el iPhone 10 y el Touch ID en el iPhone 8 y 8 Plus. El resto todo anda bien. ¿Ya? Así que no te muevas de 14.4.2. Quédate ahí nada más. Ya sé que se me están yendo los comentarios. Vamos al final mejor porque está saliendo uno tras otro. Wilmer desde RD. ¿Qué pasa, Eduardo Bailey? Dice, profe, saludos y bendiciones desde Houston, Texas. Recuerden, si te leo, like. Arsenio Braga, profe, Flextor no trabaja como reparar algún consejo, saludos. Si estás teniendo problemas con Flextor, es comunicarte con ellos, con su soporte técnico. Ellos te pueden estar ayudando y responden en inglés y todo, así que ocupa un traductor para que le explique específicamente qué es lo que tiene. Ahora, si hay algo que se puede solucionar o si tienes la duda, escríbemela y veo si yo te puedo ayudar acá. Si no, habría que recurrir a ellos. Salvador Rivero también hasta Uruguay. Saludos también para ti. ¿Qué dice Jonathan? Profe, recomiendo su podcast con la gente tiene que entender, claro, que tienen que esperar en la versión más baja, si no va a ser rootless. Sí, bueno, y aunque sea rootless, esa fue una de las preguntas que se hicieron ayer en el podcast. Y si fuera rootless, ¿lo harías con tal de tenerlo en iOS 15? No se pierdan el podcast de mañana. ¿Qué va a sacar? Saludos, profe, desde RD también. Mucha gente desde República Dominicana. Me encantaría conocer aquel país. Tienen unas playas hermosas. O sea, lo que es Punta Cana es un paraíso. De verdad, vivir ahí, en aquel lugar del planeta, en todo lo que es la parte tropical, hermoso el lugar, que sea muy linda tierra. Aparte que es donde nació Víctor, una tierra también muy especial para mí. ¿Qué dice DJ Angios? Profe, buenas tardes, bendiciones. Tengo un iPhone 10 en punto 8 con jailbreak, pero tengo el Apple Watch Series 6, pero no lo puedo enlazar porque me pide actualizar mi iPhone. ¿Cómo lo enlazo? Hay un tweet que se llama Leguismo, ¿ya? Y Leguismo no está en ninguna repo, está en un Patreon, hay que pagarlo. O sea que al final es como comprar el tweet, ¿de acuerdo? Y Leguismo es el que te permite hacerlo. De hecho, también quiero tener un reloj para hacerle ese tutorial con Leguismo, porque si lo llego a recibir, me va a pedir actualizar el teléfono. ¿Estáis loco que voy a actualizar? Fuad Rajeb no responde mis errores de Watusi, escríbele en inglés, ¿ya? Y sé paciente igual, porque lo he visto re poco activo, hace tiempo que no hablo con él, pero sé paciente nada más. Hey, Cecilia, ¿cómo estáis? Ya pues, Cecilia, ¿qué pasó? Próximo mes cuento contigo, ¿no?
para el podcast con suscriptores. ¿Qué me dice Hernán Pacheco? Profe, saludos. Cuando borro el iPhone me aparece el icono del jailbreak. ¿Qué puedo hacer para que no ocurra eso? Te quedó como un acceso directo simplemente. Nada más. O sea, te quedó el acceso directo. Es como en Windows, creo que la extensión es .ink, NKO, NKI, no sé cuánto es, pero no te hagas lío. Puedes apagar el dispositivo, encenderlo, sincronizarlo con iTunes y va a desaparecer el icono. Ya, saludos desde California también a Fabricio Martínez, hasta Uruguay también para Seba Rivero, ¿cómo está Ángel Munguía? Ya te saludé. Hernán Fuentes también desde Curicó, buena perro. For Gamers Only dice saludos desde Cedar Rapids en Iowa, USA. Grande, profe, me dice desde RD, gracias. ¿Qué dices con Juan Carlos Avendana Guerrero? Intenté hacerle el jailbreak a mi iPhone 8 Plus en 15.5.1 y mi teléfono no encendía. Sin embargo, apreté el botón de volumen arriba, abajo el botón de encendido, presionado y volvió a hacer. Qué bueno, Juan Carlos. No lo vuelvas a hacer. Checkra1 no es compatible todavía con iOS 15. Robert Pierre me dice, profe, ¿y no cree que eso pasa con Checkra1? No suceda con los semi-antether. Aplica a todos. Aplica con Uncover y con el Taurín que venga para iOS 15. Están todos con el mismo problema. Salvador González, profe, estaba con un iPhone 5S 12.5.4, estaba jugando con los archivos, se me formateó, subí a 12.5.5, no me sirve Checkra1 ni Uncover. Está Quimera. Checkra1 sí funciona. Checkra1 sí funciona, tendrías que recurrir a otro jailbreak que es Quimera, que es del mismo equipo de Taurin. ¿Ya? Chimera, como le quieras llamar. Ese sí está funcionando. Hola, profe, saludos desde Argentina, Río Cuarto, provincia de Córdoba. Dale, Pablo Tomasino, gracias por estar acá. Hashtag si te leo like. Recuerda, si te leo like. Ya somos 80 personas, más de 50 likes. Gracias, chiquillos, por estar acá conmigo. Hoy día partimos un poco más tarde, unos 15 minutos más tarde, porque el día lunes fue el cumpleaños de mi hijo mayor. Y ahora vamos a hacerle como era día lunes, lo vamos a hacer ahora con sus amiguitos, con los familiares, amigos de la iglesia, van a venir a la casa. Así que estábamos preparando todo lo que es la comida, la decoración. Estamos en eso. O sea, si vieran cómo está toda la casa, todo bien, gracias a Dios. Hoy día oramos al almuerzo y le damos las gracias al Señor por todo lo que nos ha concedido, nos ha provisto para poder hacerle un cumpleaños muy bonito a nuestro hijo mayor. Está Fernando también ahí en el chat. Hello. ¿Qué pasa, Pablo? Saludos hasta México también para Pablo Fernando. Bendiciones también para ti, DJ Angios. Sebas Rivero, profe, me recomienda comprar el MacBook Air M1, la M1. Ni siquiera alcancé a leer el resto de tu pregunta, la M1. Listo, nada más. Y la MacBook, cáchate que la MacBook Air M1 es más poderoso que mi MacBook Pro 2018. O sea, imagínate nomás, o sea, el MacBook Air es más poderoso y claro, todo ese juego lo hace el M1, que es brutal. Profe, ¿alguna alternativa a Shuffle? Me pregunta Santiago Caro, ya que este me crachea los ajustes. Lo que puedes hacer es entrar a iCleaner, en iCleaner Santiago, y desde iCleaner tienes que ir abajo al menú, presionar el signo más, y del más están las configuraciones de los tweaks. Y ahí tienes que buscar el de Shuffle. No sé si genera ajustes en verdad. Busca el de Shuffle, desliza hacia la izquierda y elimina los ajustes de Shuffle. Hazle un refresh al teléfono y vuelve a entrar. Si los vuelve a crashear, hay problema con otro tweak. Pero yo recuerdo que si hay otra alternativa, ¿cómo se llamaba esa alternativa? Preference. Ay, ay, ay. Ay, 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 cito Santiago Caro que me hace venir acá al computador. Te respondo porque eres de los fieles, ya tú sabes. Deja que me está encendiendo el monitor. Acá está. Shuffle, Alternative, Preference, no sé cuánto era. Organizer. Organizer, ahí está. Ok, es Preference Organizer. Esa es una alternativa. No sé si cuando fue la última vez que se actualizó, pero es Preference Organizer. Preference Organizer 2. A ver, cerré la pestaña. Déjenme ver, ¿es Preference o Preferences? Ah, no, Preference. Ahí está.
Eso tendrías que ver, pero Shuffle es el que últimamente se ha actualizado, así que ahí lo tiene Santiago, que te vaya bien. Saludos, profe, al mejor canal. Compré un tweak de Color Switch el año pasado en iOS 13. Me funcionaba bien, pero en iOS 11 me dejó de funcionar. Me comuniqué con el soporte técnico y no contesta. ¿Usted me puede ayudar? Los que te pueden ayudar son ellos. Y a lo mejor el tweak simplemente no es compatible con iOS 14. Ese es un problema. ¿Ya? Y si lo compraste en alguna repo como Packix, Charis, Dynastic, Pluto, Geometric Store, eh, una repo de estas que tienen sistemas organizados de pago, te puedes comunicar el soporte técnico de la repo y son ellos los que se comunican con el desarrollador. O sea, si no te responde a ti, habla con los de la repo y ellos se encargan de mediar en la situación. Profe, ¿hay esperanza para el jailbreak en iOS 15? Pregunta Will Sander. Hay esperanza, obvio. La esperanza dicen que es lo último que se pierde, pero la fecha nomás está complicadísimo. Como le he dicho todo el rato, le he spameado el tema del podcast. No se lo pierdan, ayer grabamos con un mexicano que es muy querido, así que para que lo puedan estar ahí viendo, ya está editado el video. De hecho, creo que ni siquiera lo tengo protegido. Déjenme poner el video como privado. Mira, me decían se podía estar viendo. Guarda, listo, está protegido. Para que lo esperen en el estreno, me falta hacer la miniatura del video. Yo quiero probar iOS 15 con checkra1n, claro, Axel Senpai. Yo creo que es mi deseo también y el de muchas personas. Profe, después se puede ver toda la clase. Sí, Pablo Tomasino. O sea, tú puedes ver la repetición. Vamos a empezar en 7 minutos más. Profe, estoy en 15.5.1, pero quiero jailbreak. ¿Qué hago? No tendrías que haber estado en 15.0.1. Ahora es esperar y no actualices más el dispositivo. De verdad, no lo actualices más. Profe, estoy en 14.7.1 en un iPhone 8 Plus. ¿Qué me recomienda en esta versión? Bueno, si quieres jailbreak, hay jailbreak en tu versión y en tu dispositivo, pero pierdes el Touch ID. ¿Ya? Y el jailbreak es con checkra1n y el tutorial de checkra1n está en la descripción, pero hay una forma de colocar el código de vuelta. ¿Ya? Y también el tutorial está en la descripción de este. Profe, ¿qué pasa si me da error Uncover firmado con Reprovision? Sé que apareció una actualización de Reprovision. Creo que era la 0.8.1, 0.81, algo así. Había un 8 y un 1. Actualiza la Reprovision, quizás tiene que ver con aquello. ¿Qué más tenemos por acá? Otros comentarios. Shadow Rob me dice, profe, se me dañó el botón home. Así que va y repararlo nomás, por repáralo. ¿Qué es lo que dice Moki? Profe, a pesar de lo que me ocurrió, seguiré presente en todos sus videos, gracias. Ayudando a la comunidad del jailbreak, gracias por tenerme en cuenta para la licencia de NetFence. Sí, son 10 códigos los que me envió Fox for Mobile y yo sé que tú siempre me has pedido el revisado de ese tweak. Me decía, pasa esto, ¿no? Bueno, me has pedido el revisado, me lo recuerdas y siempre estaba apoyando, así que te mando el código después. Recuérdame si por WhatsApp, profe, acuérdese de mi código para no olvidarme al momento que haga el sorteo. Al menos ese sorteo no está previsto para realizarse ahora, porque NetFence lo publiqué ayer. NetFence se va a lanzar el sorteo la próxima semana y ahí sería. Así que continuemos. Pues fue una pregunta, ¿se espera Jailbreak para 14.7.1.8 Plus? Sí, y con el Touch ID, pero no te muevas de 14.7.1. Saludos hasta El Salvador también para Jonathan Orellana. Eres grande tú también por estar acá, gracias. Profe, ¿cuándo un tutorial de un Hackintosh? Bueno, hay tutoriales y muchísimo en internet. El computador que tengo sí se le puede hacer Hackintosh, lo que no tengo es tiempo. O sea, todavía estoy grabando de madrugada los videos, no puedo grabar a otra hora. Y ya tengo listas mis vacaciones, gracias a Dios. Uf, se van a venir vacaciones, no sé qué va a pasar con el canal, quedará sin videos. Hay una parte de mí que dice ya detente un rato, para. Y sería en enero, últimos días de diciembre. Iría a visitar a mis padres, que al que recién tomé en brazos a mi hijo mayor, al menor, a Matías, no lo conocen, nunca lo han tenido en brazos. Solo son fotos, videos y videollamadas. Entonces ya hace falta verles a ellos y vamos a pasar lo que se llama la cena del año nuevo juntos. Así que sí, esos son los planes. Así que ahí vendrían las vacaciones y andar grabando afuera van a ser vacaciones. Regresamos, ¿cuándo sería si Dios quiere?
Tenemos que volver antes del 28 de enero porque se va a casar un hermano en la iglesia, un hermano muy querido. Así que tengo que estar para su matrimonio. Y después tengo un matrimonio, otro matrimonio de otro hermano en la iglesia el 4 de febrero. Así que tengo que estar acá el 25 o 26 de febrero, de enero. Profe, ¿cuándo me invita a un podcast para bañarme y ponerme bonito? Hey, Robert, pero manda un mensaje en Twitter. Profe, estaba ahí yo en el chat y ahí yo dejo anotado tu usuario y después yo me voy comunicando con los suscriptores. ¿Qué dice Jonathan? Profe, súper válido, sí que sí tiene que irse de vacaciones, ánimo. Resistiremos unos 15 días mínimo. Si algo, pues yo creo que las transmisiones en vivo las voy a poder hacer. A lo mejor un video en la noche sin tanta elaboración, grabar, editar luces, micrófono. Yo creo que nos podemos hacer un video si tengo tiempo en la noche de grabar algo. Es mejor pasar tiempo con su familia, así es. Ya se lo merecen y yo también. Profe, tengo un XS Max en 14.1. ¿Me muevo? No, 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 no. No, más viudo, no, no, ni loco. Tienes Jailbreak, loco, disfrútalo. ¿Para qué moverte? No, no, no te sientas mal porque estás en 14.1. Con los tweaks tú haces más que iOS 15, loco, no te mováis. ¿Qué es lo que dice? Profe, ¿se puede para el iPhone XR en 14.8 irlandés? No. Hoy me pasé el minuto 30. No, aún no. Ya. Vamos a arrancar con la clase. Nos vamos. ¿Por qué Apple eliminó? ¿Por qué Apple mató a iOS 14? Una de las grandes preguntas que yo me hice esta semana, quedé absolutamente sorprendido. Voy a desactivar los comentarios, así que si me escriben algún comentario, no los voy a estar viendo. Pausa los comentarios, por favor. Pausa, por favor. Ya, vamos a parar acá los comentarios, no están apareciendo. Pórtese bien, que andan los moderadores por ahí. Ya, listo. Ok. Tenemos entonces la noticia de que Apple dejó de firmar iOS 14.8. Y era algo totalmente inesperado, porque cuando uno entra, y todavía está vigente hoy en día, si uno entra a los detalles, a las especificaciones en texto escritas y detalladas de iOS 15, te habla del FaceTime, del correo, de la cámara, de un montón de lados. Y cuando llega a las configuraciones, aparece aquel texto que yo les leí en el video que les publiqué donde muestro que los cambios que Apple pretende hacer con iOS 14.8 y con iOS 15, y salía que se podían estar firmando, se podía seguir en iOS 14 instalando actualizaciones de ese sistema operativo. Lo que yo imaginaba que iba a pasar después de un 14.8, lo vamos a escribir con color rojo porque hoy día ya no se puede instalar, era que íbamos a tener un 14.8.1 y que así íbamos a tener luego un 14.8.2, un punto 3, así como lo tenemos hoy día con iOS 12, que tenemos iOS 12.5.5, que da soporte al iPhone 5S, al 6 y al 6 Plus y algunos iPad. Pero Apple nos dijo, entonces es ahí donde uno se siente engañado, como el meme que puse del abuelito que está a cargo de la casa de empeño ahí en Las Vegas, de ese reality show. Que estos bastardos me engañaron, o sea, me mintieron, me dijeron que lo iban a hacer de una forma y lo hicieron de otra. Dijeron que íbamos a seguir teniendo actualizaciones de Apple y en iOS 14 que no nos iban a obligar a estar subiendo a iOS 15, pero sin embargo lo hicieron. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Bueno, primero que todo, yo pensé que no iba a ocurrir porque en iOS 13, ¿recuerdan que iOS 13 se quedó hasta iOS 13.7? Y de ahí no tuvimos más. Entonces, yo pensé que nos íbamos a quedar con el 14.8 con color verde, por todo este tema de la que le llaman la ralentización, creo que esa es la palabra, ralentización de los dispositivos más antiguos cuando instalan la última versión de iOS, se ponen más lentos. Entonces, para que no se pusieran más lentos, fue que yo pensé que Apple con el iPhone 6S, 6S Plus, el SE primera generación, incluyendo el 7 o hasta el 8, iba a seguir firmando iOS 14.8, pero no lo hizo. Apple no lo hizo. Apple detuvo la firma de una manera inesperada, fuera de todo pronóstico, y de hecho varias páginas web también reportaron de que íbamos a seguir teniendo actualizaciones de iOS 14, pero no.
Apple cerró la puerta. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que subieron a iOS 15, creo que 15.0 también se dejó de firmar, ¿no? 15.0 se dejó de firmar. Hoy día, no sé si estamos en 15.01 o en 15.02. Estamos en 15.01, pongámosle. A ver, déjame entrar a la página de los IPSW que se están firmando ahora. Creo que es punto 1. A ver. 3, 2, 1. Sí, punto 1. Sé que estamos en las betas de 15.1. Pero de ahí para abajo murió todo. O sea, Apple ya eliminó iOS 14. Si nosotros nos quedamos en iOS 14, somos prácticamente unos sobrevivientes. Todos los que están en 14.5, 14.5.1 y todos los que están en 14.4, .4.1 y .4.2. Como que ya nos quedamos acá. Yo en lo personal estoy acá, en 14.3. Ahí me hallo. Y resulta que ya iOS 14 ahora sí que murió, en el sentido de que ya no se puede volver a instalar. Pero si tengo los SHSH, bueno, en el podcast de mañana profundizamos más con el tema de los SHSH, era un mexicano que sabe de aquello y por eso también grabamos con él, porque Apple los modificó lo que era la SEP y el baseband. ¿De acuerdo? Cuando modifica la C para todos los usuarios que están con jailbreak y luego quieren instalar otras versiones para tener el Untether en 14.5.1, se va a poder tener igual Untether en 14.4, en 14.3. Por ahora, Future Restore no se puede estar utilizando, se necesitan actualizaciones de la herramienta, varias pruebas, varios testeos, pero si el Untether va a funcionar en versiones inferiores, no hay ni de qué preocuparse. Lo bueno de Untether es que entre estas dos versiones de iOS hay 5 versiones de software. Son 5 las que estarían recibiendo un jailbreak. Y estas 5 serían 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.5, 14.5.1. Serían esas las que tendrían un jailbreak. Y luego para las versiones superiores, obviamente no se descarta. Yo creo que iOS 14 va a quedar todo con jailbreak. Vamos a tener jailbreak sí hasta 14.8. Y la historia nos ha mostrado que antes de que aparezca el jailbreak para iOS 15, lo vamos a tener completo en iOS 14. La idea es que obviamente si ustedes quieren jailbreak es porque, o sea, si estáis viendo este canal es porque te interesa el jailbreak, ¿cierto? Y ya hasta el cansancio se les ha dicho que no suban y esperen y uno confía o anhela, mejor dicho, en que ustedes van a seguir ese consejo y que la lección la puedan aprender este año. Yo sé que algunos son nuevos dentro de esta escena del jailbreak y a lo mejor llegaron con 14.8, un 14.7 o un punto 7.1, punto 6, etcétera, pero donde tú estés ahora en iOS 14, la cosa es muy simple. No te muevas. Te quedas simplemente donde estás. No te mueves más. ¿Ya? Eso es lo que se debe tener presente respecto a estas versiones de iOS. Ahora, ¿por qué Apple lo mató? ¿Por qué Apple lo eliminó? Si ellos nos dijeron que iOS 14 se iba a seguir firmando, y es ahí donde las teorías pueden ser varias. Está la teoría desde la primera que le tienen miedo al jailbreak, ¿será alguno? ¿Le tienen miedo? Lo voy a colocar como signo de pregunta, no lo estoy asegurando. Le tienen miedo al jailbreak y las cosas que se pueden seguir haciendo con jailbreak, ¿no? Hablando del tema del bypass, por ejemplo, que yo creo que una de las cosas que también le preocupa a Apple. Y menciono el tema del bypass porque hay una, dentro de las estadísticas de YouTube, yo puedo ver a qué canales están suscritos las personas que ven mis videos. A todo esto, si no te has suscrito, suscríbete. El número de la suscripción es simplemente un detalle, es un dato que le sirve al creador de contenido, a nadie más. No hay pago por suscriptores, porque hay algunos que ven los videos, pero no se suscriben. Bueno, eso me beneficia a mí, porque el ver videos, te lo agradezco. O sea, si ves los videos y no estás suscrito, igual te agradezco. Nadie está obligado a suscribirse, pero si lo haces, el contenido que visitas a menudo lo vas a poder tener ahí al menos notificado y se activa la campanita mucho mejor. Pero ¿por qué digo que me beneficia? Porque YouTube paga por visita, no paga por suscripción. Entonces algunos dicen, no, no me voy a suscribir, pero sí veo el video. O si tú eres de los que YouTube te recomienda los videos, te invito a que te suscribas para que cuando actives la campanita te van a llegar las notificaciones del contenido que se va compartiendo. Ya saben por lo menos que una vez a la semana hay un video patrocinado.
tiene que haber un video patrocinado. Es otra forma de, también de estar sustentando el tiempo que uno invierte creando el contenido. Pero, en fin, si estás en este canal, imagino que es porque te gusta el jailbreak. Y creo que una de las razones por las cuales Apple, creo, imagino, pienso, teorizo, no tengo sólidas bases, simplemente especulo de pensar por qué Apple dejó de firmar iOS 14, por qué lo eliminó, por qué lo mató. ¿Será que le tiene miedo al bypass o al jailbreak? Entonces, lo segundo, ¿será que a Apple le preocupa la famosa tasa de adopción? Y cuando hablo de la tasa de adopción, /fragmentación. ¿Y qué es esto de la fragmentación? Bueno, a Apple le gusta andar diciendo que tiene muchos dispositivos en su última versión, le gusta andar diciendo que sus dispositivos antiguos siguen recibiendo actualizaciones de iOS, le gusta y está bien, si ellos se esfuerzan y hacen funcionar y hacen que sus dispositivos más antiguos sigan recibiendo actualizaciones, bacán, que así sea, que así siga siendo, ¿ya? Pero ¿será que les preocupa la tasa de adopción? Porque claro, se va a ver que no muchos dispositivos están en iOS 15 y algunos se van quedando en iOS 14, pudiendo soportar iOS 15. Entonces llegó un punto en el que les dijo, ya saben qué, ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué Apple a lo mejor dejó de firmar 14.8? Y esta también es otra teoría, tercera teoría. ¿Será que va a liberar un 14.8.1? Y lo dejó de firmar y pronto va a lanzar, cuando venga una actualización de software importante, o sea, hagamos cuenta de esto. Estamos en 14.0.1, ¿cierto? Nos encontramos en las betas hoy en día de 15.1 y supongamos que 15.1 trae un parche de seguridad importante, una actualización con datos importantes, o sea, requeridos, a lo mejor cuando aparezca 15.1, ¡pum! ¿Será que ahí va a aparecer un 14.8.1? ¿Será que ahí recién va a lanzar una actualización? Entonces, haciendo que durante todo este tiempo las personas que tengan que restaurar te vayan a iOS 15 para tener sus dispositivos con una mejor tasa de adopción. Entonces, otra teoría de que no, de que Apple sí va a liberar otra versión de iOS 14.8.1, pero cuando aparezca un parche importante en iOS 15 para que lo reciban también los dispositivos que se quedaron en iOS 14. Entonces, ¿es posible aquello que por aquello mató a iOS 14 como lo conocemos hasta ahora? Es posible. Yo al menos en mi mente se me ocurren esas tres teorías. ¿De acuerdo? Ahora, con tres teorías, si ustedes tienen alguna, bueno, díganmelo ahora en los comentarios. Yo voy a estar leyéndolo ahora. El tema es que en el iOS que te quedaste, en el que te quedaste, te quedas. ¿De acuerdo? Si estás en iOS 14, y lo mismo en iOS 15. En el iOS que están, se quedan y no se muevan más. ¿De acuerdo? Porque hay que esperar en la versión más baja de iOS. Si alguien te dice que hay que subir a una versión de iOS, hay dos razones. O está mintiendo la persona o no tiene idea de lo que está hablando. ¿De acuerdo? Porque que alguien que le gusta el jailbreak venga y te diga que no actualiza, y sobre todo como está iOS 15, o sea, vean el podcast de mañana, ahí cuando yo hago los noticieros a veces no doy, no puedo dar toda la información que quiero porque o me falta tiempo, o porque se me olvida, o porque después de grabar el video siguen apareciendo otras novedades, y a veces uno tiene que conocer otro punto de vista, y es ahí donde entra el podcast. Así que no se lo vayan a perder. Al inicio también de esta clase le estaba hablando de que se viene hay un tremendo triple sorteo de 3 tweaks demasiado buenos. Hace tiempo que. Y yo trato que no se junten 3 tweaks tan grandes, tan bacanes, en la misma semana, pero ocurrió ahora. Se alinearon los planetas, así que no se lo vayan a perder. Ahora, si ustedes tienen otra teoría por la cual Apple mató a iOS 14, díganmela para ver si la ponemos acá en la pizarra. ¿Cómo estáis, Hans Cornejo? Ya estoy viendo los comentarios ya. Resident Game, yo me pregunto si servirá a su session para formatear sin iTunes y no actualizar. Su session está funcionando desde la repo, una repo beta que tienen, ¿de acuerdo? Así que Sammy Ninja sí lo tiene funcionando. ¿Qué es lo que pasó? Acá tenemos otro comentario. No hay fecha para el jailbreak de Safari, todavía no. Nos quedamos esperando, pues Sahara Mar, este desarrollador dijo que iba a trabajar a fines de agosto, ¿era? A principios de septiembre, y estamos en octubre. Ese es el problema de dar fechas. Ese es el problema de dar fechas, que a veces dan las fechas
y resulta que no te equivocaste en darle la fecha porque ocurrieron otras cosas y te retrasaron. Lo mismo podría pasar con los exploits que permiten hacer el jailbreak Lantether, ¿no? Que dijo que era para el jueves 21 de octubre, así tal cual está en su cuenta de Twitter, dice 21 la liberación, y resulta que, y si algo llega a pasar, por eso hay que tener ojo ahí. Ya, pues si tienen otra teoría con por qué Apple eliminó el iOS 14, díganmelo por favor. Al menos se me ocurren a mí esas tres cosas. Saludos hasta Honduras también para Brian Guevara. Hashtag si te leo like. Somos más de 90 personas. Pueden ser 100 likes, ¿no? Yo creo que pueden ser 100 likes. ¿De acuerdo? Profe, ¿ya cambió la batería de su iPhone? Sí, David, sí, pana, sí lo cambié. Así que está funcionando súper bien. Gracias a Dios, ningún problema. Rodri, ¿por qué Apple eliminó iOS 14? ¿Será que Apple conoce un modo de jailbreak Untethered hasta 14.8? Huele rico el jailbreak, podría ser. Claro, yo creo que es parte de la primera teoría porque le tiene miedo al jailbreak, o sea, las cosas que se pueden llegar a hacer hasta un 14.8 y el tema del bypass, no se puede negar aquello. Puedo instalar sin jailbreak, pero cuenta, ¿qué puedo instalar sin jailbreak? Puede instalar aplicaciones que están modificadas con tweaks. Eso se puede hacer. Eduard Martínez, 14.8, si se puede instalar desde OTA, aún está firmado. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Profe, el 21 de octubre liberan los exploits. Sí, liberan Pablo Tomasino la cadena. Son 6 vulnerabilidades que permiten construir esto. Vamos a ver cómo es la liberación también, porque la liberación no significa que vaya a ser, ponte tú, todo el exploit de una. O sea, a lo mejor va a enviar una parte para que los desarrolladores se cabeceen o lo va a liberar completo, tómelo, porque Linus Hens mostró el jailbreak y ya lo tenía listo, lo tenía con Cilio funcionando. Estoy afirmándolo. Ah, se puede instalar .8, pero tiene... ¿Estás seguro? A ver, después pruebo yo en alguno de mis dispositivos. Tengo, los míos casi todos están en 14.3, excepto estos teléfonos que tengo para los patrocinados, que son los que se restauran. ¿Qué es lo que dice Resident Game? Profe, ¿alguna vez algún tutorial para instalar un tweak a una aplicación, así como Spotify, Spotify, pero sin jailbreak? No sé si un tutorial para hacer aquello. También el video te lo tumban de inmediato. Ya hay tutoriales acá en YouTube para encontrar aquello, porque, claro, estás yendo en contra de los servicios premium y de pago que tiene Spotify, así que mala idea. ¿Qué es lo que dice Osvaldo Avendaño? Profe, buenas tardes. ¿Algún tweak para poner una foto de fondo al teclado del teléfono como Call Clean? ¿O cuál puedo colocar foto? Ay, sí hay, de partida sí hay, eso sí, sí es cierto. ¿Cómo se llama? La Etus. La Etus es un tweak muy completo. No sé si la Etus también hace esto de poner una foto en el teclado. Si alguien sabe, por favor, dígalo ahí en el chat. Pero de que se puede, se puede. ¿Desde qué año tengo jailbreak? Desde Hans, lo tengo desde el 2011. Mi primer jailbreak mi primer iPhone fue un iPhone 4. Venía bloqueado con AT&T y se desbloqueaba con una RSIM, una tarjetita que se le pone ahí donde está la nano SIM. Y el teléfono ya venía con un icono café que se llamaba Siria. Y dije, ¿qué es esto? Y me puse a averiguar de Siria. Y aquí estamos. ¡Hey, Matías Resi! Abrazo grande. ¿Cómo estás, campeón? ¿Todo bien? ¿Vas viajando, no, Mati? Me interesa el iPhone. Pero no, pasarlo de Argentina a Chile, olvídalo. Necesito un chileno de confianza que vaya a Estados Unidos. Jonathan, la captura de pantalla. Así es. Vamos con la captura de pantalla, ya que somos 100. Aprovechémoslo entonces. Dejen sentarme por algún lado. Estoy cansadito. Oh, ¿se me ve la cara? No se me ve. Como les dije, estamos en los preparativos del cumpleaños de mi hijo y hay muchas cosas que estamos haciendo. Así que, así de enojado. Captura de pantalla. O así. Y ahí. La captura. Si están viendo la repetición, toma la captura. Si estoy poniendo esta cara de loco, toma de la captura. Ya, hashtag en vivo con el profe. Ustedes ya lo conocen ya. Hashtag en vivo con el profe. Tienen que colocarlo en Twitter así. Hashtag en vivo con el profe. Colocan el link del video, me etiquetan para darle like y retweet para que más personas sepan lo que pasa en estas clases, en estas locuras. ¿Ya? Nos están quedando 11 minutos para concluir. ¿Cuándo llega el iPhone 13 a Chile? No sé, pero cuando llegue lo más probable es que lo adquiera. ¿Cómo puedo comprobar si guardé mis SH correctamente? Fíjate, en la descripción de este video tengo tutoriales
para guardar los SHSH y en ese mismo video te muestro cómo comprobar si están bien. ¿Qué me dice también acá Alex Craft? Profe, compré un iPhone 11 casi nuevo, pero tiene el icono de Cydia, no lo puedo eliminar. El icono está vacío, es solamente el acceso directo. Si dejo presionado, no da la opción de eliminar. Lo que hago, ¿ha intentado apagar y encender el teléfono? Es una opción. Otra opción es formatear el teléfono sin subir de versión de iOS con 3 UTools. El tutorial está en la descripción. Pero si te molesta, toma el icono, mételo en una carpeta y olvídate. Es un acceso directo al que se quedó guardado, nada más. ¿Ya? Profe, ¿qué iOS cree que vendrá el iPhone 13? 15.0 debe venir. Aunque si algunas personas están en 15.0 y salió 15.01, 15.01 no parcheaba nada de seguridad, era un tema con el reloj que había problemas, así que si están en 15.0 yo les recomendaría váyanse a 15.01, solo los que están en 15.0, los que están en iOS 14 ni suban, ni locos. Me pasó lo mismo en Cydia, vacío. ¿Cómo lo elimino? Métele una carpeta y olvídate. Si no, restaura el teléfono de una opción. O conéctalo al computador, sincronízalo con iTunes y iTunes en la sincronización, cuando haga la copia de seguridad, lo va a estar quitando. Aunque también la copia se lo va a estar llevando también el icono, pero es un... olvídalo. Ahí le pegué al trípode. Estoy muy preocupado de qué versión me tocará. Bueno, Matías, no sé si muy preocupado, o sea, a lo mejor ya viene con iOS 15 y la cosa en iOS 15 ya está difícil ya. ¿Ya? Profe, tengo 14.3 y uso Uncover. ¿Me recomiendas otro? Si ya eres feliz con Uncover, quédate ahí nomás. Yo ocupo Taurin, que también funciona con iOS 14.3. Profe, que instalando 3 YouTube para instalar Quimera. Dale, Salvador, que te vaya bien. Saludos hasta México para Coyoame Huarte. Claro, Ale Ortiz dice que hay una página que te indica un aproximado, de acuerdo a la serial que tenga el teléfono, con qué versión de iOS viene, pero o sea, piensa que salió 15.0, se dejó de firmar y hace poco salió 15.01. Entonces podrían venir con eso. No creo que vengan con 15.1, sería muy raro que vengan con 15.1. ¿Qué es lo que dice Alex Krau? Ok, profe, pero lo otro lío es que cuando sale un mensaje imposible encontrar actualización, me dicen que es por culpa de ese día. Ah, el teléfono tenía checkrain, tenía Uncover seguramente antes de pasártelo y bloquearon las actualizaciones automáticas. ¿Qué hay que hacer? Pregunta, ¿quieres recuperar las actualizaciones? Yo estoy recomendando todo el rato que nadie actualice su dispositivo. O sea, tampoco es tan malo quedarse así. Tienes dos opciones. Cuando quieras actualizar el teléfono, o lo actualizas desde el computador, o lo puedes formatear con 3 UTools el teléfono sin subir de versión de iOS y se hace con un clic y por último ya vas a recuperar aquello. Pero yo no lo quitaría. ¿Para qué? Profe 14.6, ¿qué me dice acá? Se puede hacer con Uncover desde el 21 de octubre. Wilk Sander, lo que se espera desde... A ver, primero que todo, no va a haber no se va a liberar un jailbreak el 21 de octubre. Lo que se nos dijo es que se van a liberar las vulnerabilidades. Vulnerabilidades que van a permitir actualizar las herramientas de jailbreak. ¿Cuándo va a ser esa actualización? No se sabe. Yo espero que sea para el mismo mes de octubre. Si ya cuando mostró el video Linus Hens, la persona que tiene las vulnerabilidades estaba con Cilio corriendo con los tweets, o sea, ya lo tenía casi todo prácticamente. Y lo segundo es que no se espera que sea hasta 14.5.1, no 14.6. Ah, entonces si estoy en 14.6 actualizo. No, nadie ha dicho eso. Yo creo que desde que antes que saliera iOS 15 yo les vengo diciendo, no suban, no actualicen. ¿Cómo estáis, Mateo González? No hay problema que haya llegado recién. Puedes ver la repetición. Gracias por haber pasado a saludar. Va a haber jailbreak en 14.8 desde Safari. El de Safari Franco Toscano se espera al menos que sea hasta 14.6. En 14.8 va a salir y sería como lo conocemos hasta hoy día. Profe, vi su primer video, me encantó. Hoy no he visto. ¿Cuál es mi primer video que subí? No sé. Pues yo creo que por eso también varios youtubers hacen reaccionando a mi primer video, porque no sé cuál es mi primer video. Profe, ¿me recomienda quedarme en 14.3 o subir o hacer con checkrain? Quédate donde estás. Está pero espectacular. ¿Para qué subir? ¿Para qué subir? Los AirTags, yo creo que ya por último, pero los AirTags funcionan desde 14.5. Espera que salga el jailbreak mejor. Y esperemos que Fito Restore esté funcionando desde ese entonces para poder subir a 14.5.1. Profe, llegué tarde. Saludos desde España. Dale, Carlos Sánchez. Gracias por pasarte acá. Es re tarde en España. Igual te agradezco por estar acá. Saludos hasta Colombia también. Profe, desde la Cartagena. Así que gracias a todos por estar acá. ¿Qué otro comentario tenemos acá en el chat? Ya vamos concluyendo. Saludos desde México también para
Koyame, Huarte, gracias por pasarte por acá. ¿Qué otro mensaje? ¿Alguna aplicación o tweak para traducir el texto de una foto? Creo que el traductor de Google lo hace, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí. Ese creo que te va a permitir conseguirlo. Hola, profe, ¿cuál es el tweak que usas vos cuando tengo el puntero? Cuando hago los videos, Touch Flow se llama el tweak. Se llama Touch Flow. Está Touch Flow. Y si no te gusta Touch Flow, está Show Touch. Así como muestra el touch. Tienes esos dos. Aunque el Touch Flow da un poco de lag, no me gusta mucho. Hay veces que tú, si presionas muy rápido el teclado cuando quieres escribir algo, no aparece, como que hay que tocar lento las pulsaciones de la pantalla para que aparezcan bien en el video. Ni se imagina, cuando el video de NetFence fueron 40 minutos grabando un video. Después editar. Por eso yo cuando veo que están viendo el video y les gusta, digo, oh, qué bueno. Me alegro que les haya gustado, valió la pena madrugar. Así que, perdón mi ignorancia. ¿Qué es eso del perfil prohibido? Y se puede seguir haciendo. Mateo González, el perfil prohibido es un perfil que te permite instalar versiones de iOS que hoy día Apple no te deja instalar. Ya, si no me equivoco, hoy día puedes instalar hasta 14.6, diciendo que ya estamos en iOS 15, pero para 14.6 necesitas algunos requisitos. Y los requisitos primero tienes que estar en una versión inferior, ya, inferior a .6. Segundo requisito, tu dispositivo tiene que tener jailbreak. Y tercer requisito, no puede ser un dispositivo A14, no funcionan los iPhone 12. Tiene sus pros y sus contras. Ya tiene sus requisitos antes de llegar y de utilizar. ¿Qué es lo que me dice Koyame? Oiga, profe, una pregunta bien buena. Tengo un Apple TV de tercera generación, pero no lo puedo liberar. Me pide un Arduino. Ay, no sé qué es eso. Lo siento, no lo sé. No he investigado todavía información. Tengo un Apple TV también 3. Yo le dije que iba a hacer el tutorial, pero de verdad el tiempo me mata. Este, no. Entre ser esposo, papá, profesor y YouTube, hay veces que opto por videos que son o más rápido, que no me van a tomar mucho tiempo, y si digo ya hoy día en la noche me va a tocar acostarme más tarde. Hubo varios días en la semana que me acosté a las 4 de la mañana, y es porque quiero que tengan su video, quiero que tengan contenido, y por eso yo también quiero mis vacaciones. Jalé, jalé, algo vamos a hacer. Un abrazo también a ti para Gonzalo, gracias. No, ¿cómo es? Coyoame, mira el nombrecito, un poco raro para el chileno. Full jailbreak, profe, estoy en punto 4, un iPhone X, tengo los SHSH de 14, no puedo subir a 14.5, hay que esperar actualizaciones de Future Restore. Apple permitía hacerlo, hizo un cambio en la SEP y en la baseband que no nos esperábamos, bueno, dejó de firmar punto 8 y ocupábamos la SEP y la baseband de punto 8 y decíamos, tengo jailbreak para rato, ¿para qué estar subiendo? Si Apple dijo que íbamos a tener iOS 14 con actualizaciones de seguridad por mucho tiempo, y Apple lo cerró, nos cerró Future Restore. No te pierdas el tutorial perdón, el podcast de mañana. Ahí conversamos de todo esto para que vea el tema de Future Restore. Arduino basado en RMD con sistema Raspberry. Ya, Ale Ortiz, ¿y eso cómo lo ocupo será que para hacer el jailbreak necesito tener un computador o esas especificaciones en el hardware? ¿Será eso? ¿Qué es lo que dice Sergio Bracho? Tengo un 12 Pro Max, guardé mis SHSH en julio, cuando se estaba firmando punto 7, ahora estoy en punto 2. Eso quiere decir que solo puedo subir a punto 7 o algún inferior. Sergio, significa que solamente puedes subir a iOS 15. Eso es. Esa es la mala noticia con Future Restore. Hay que esperar actualizaciones, trabajo, testeo que estar haciendo. No funciona ya Future Restore con nada de iOS 14, solo con iOS 15. Así que, a quedarte ahí nada más. Y también, punto 2 tampoco es malo. O sea, de aquí a que aparezca el jailbreak para punto 7, esperemos que Future Restore ya esté actualizado. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? Espero paciente el jailbreak en 14.7.1. Así es Juan José Serrano, esa es la actitud. Esperando y no desesperando. Ya, vamos por esos 100 likes. Vamos que se puede, solamente quedan 11 personas. Y si tú estás viendo la repetición y te gusta esta clase que uno está acá, ya necesito hidratar mi garganta, ya me lo
Me lo está pidiendo. ¿Qué dice Edward64? Recuerdo cuando mencionó el profe Profeta, decía que todos suban a 14.1 y salió el jailbreak. Después subí con el perfil prohibido.3 y ahí estoy, a disfrutar. Claro, cuando salió punto uno eran como todas las luces. De chiquillos, esto permite hacer el jailbreak, vámonos todos para arriba. Gracias por su trabajo y siga así. De nada, Juan José, gracias a ti por tus palabras y por estar apoyando. ¿Ya? Con iOS 14.2 no he podido actualizar los AirTags ni mi nuevo Apple Watch. Ey, el Apple Watch es con leguismo. Hace un rato hablé de ese tweet, leguismo. Se compra desde un Patreon, te pasan el archivo .dev, lo instalas con Filsa y ya estás listo. ¿Ya? Así que ahora me despido, chiquillos. Me espera mi familia, tengo el cumpleaños de mi hijo mayor. Nos ponemos en modo papá, modo feliz, modo cumpleaños y me despido. Recuerden los 3 sorteos de grandes tweets que se están haciendo en la descripción. Y un abrazo a todos. Gracias por su apoyo, gracias por estar acá. Recuerden suscribirse si es que así lo desean. Activen la campanita para que no se pierdan el video diario que tienen. Y ya se vienen las vacaciones. Ya se vienen las vacaciones. Así que un beso. Gracias a todos por sus saludos. También a mi hijo yo se los voy a dar. Gracias Resident Game por tus buenos deseos. No te ignoré, Daniel Domínguez. Mira cómo pasan los mensajes nada más. ¿Ya? Aquí te espero en México. Dale, Coyane. Gracias, profe. Lo mejor para su hijo. Gracias también. Felicitaciones de mi parte. Gracias, Mateo. Edward Bailey, gracias a todos. Felicidades al campeón. Sí, está muy feliz Juan Pablo. No hay a la hora que lleguen sus amiguitos para estar jugando. Quiere puro estar disfrutando. ¿Ya? Así que un abrazo para todos. Que estén muy bien. No, no hay 3 YouTubes para Mac. Lo siento. Me quedaría respondiendo más preguntas. Está súper entretenido. Llegamos a los 100 likes, pero mi familia me espera. Ya, así que, ¡mua! Besitos para todos. El podcast mañana, los sorteos. Y sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio, muy agradecido desde Arica, Chile. Chao, chao.